Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a Conversaciones con Dios. Estamos en el libro primero y continuamos con el capítulo 8. De este capítulo 8 hemos hecho ya 2 sesiones y vamos a comenzar con la tercera. Son sesiones que se tienen que ir interrumpiendo en un capítulo muy largo de una conversación muy larga, con lo cual vamos interrumpiendo, pues haciéndolo coincidir con las interrupciones que le hace Neil a Dios. Precisamente nos habíamos quedado en una de esas interrupciones. Hasta este momento, Dios ha estado explicándole a Neil el por qué las relaciones humanas fracasan. Y es porque los seres humanos les conferimos un propósito diferente del que tienen en realidad. Dios explicaba que las relaciones son medios para crecer a través de ellas y, sin embargo, pues nosotros las establecemos para obtener algo a través de las relaciones, para completarnos a nosotros mismos, porque nos sentimos indignos, nos sentimos incompletos, no nos sentimos plenos, nos sentimos necesitados, nos sentimos carentes y buscamos a alguien que nos pueda por fin dar esa felicidad que anhelamos. Le explica en resumen Dios a Neil que quien no es feliz por sí mismo de forma independiente no debe intentar encontrarlo en una relación, porque entonces se establecerá de una manera diferente a su propósito y al final eso llevará al colapso. Justo antes de la interrupción le estaba diciendo Dios a Neil que en las relaciones lo más importante que íbamos a ir aprendiendo en la interacción que tendríamos en ellas es precisamente el empezar a entender el propósito verdadero, porque cuando entendiésemos el propósito verdadero de una relación, aprenderíamos a crear la manera en que quisiéramos reaccionar ante los conflictos y acontecimientos de una relación, conforme a ese propósito. Si tú en una relación sabes que el propósito es el crecimiento individual a través de esa interacción y no entregar a otra persona lo que no eres pensando que es lo que quiere para que ella a su vez te entregue lo que quieres pensando que no lo tienes. Esto parece un galimatías, pero si lo repetís varias veces tiene sentido. Pues entonces en los conflictos vamos a reaccionar de una forma que no va a contribuir a dar la mejor expresión de nosotros mismos dentro de una relación. Por eso Neil le interrumpía a Dios y le decía, Dios, es muy bonito lo que me dices y desde luego que lo ideal sería que en los conflictos, en las relaciones, pues no nos llegase a importar lo que nuestras parejas, nuestros amigos, las otras personas nos dicen o hacen. Pero la verdad es que a mí sí que me importa en mis relaciones lo que otro me dice o me hace. Y lo decía de esta forma Neil, y a partir de ahí ya continuamos con la contestación de Dios. No obstante, este capítulo es tan intenso y Dios plantea tal nivel de ideas que no es fácil de resumir. Yo recomiendo que se vean las 2 sesiones anteriores, si no se recuerdan, si no se han visto recientemente, que se vean antes de ver la siguiente. Yo recomiendo que este capítulo 8, sus sesiones se vean pues de una sola sentada, lo más cercano posible porque merece la pena el contenido final del mensaje que plantean. Esto es lo que le reponía Neil a Dios. Así lo haré, pero de alguna manera eso suena como si no debiéramos preocuparnos de lo que los otros nos hacen en relación con nosotros. Pueden hacer cualquier cosa y mientras conservemos nuestro equilibrio, nos mantengamos centrados en nosotros mismos y todas esas cosas, nada nos afectará. Pero lo que hacen los demás sí nos afecta, le replica Neil. A veces sus actos sí nos hacen daño y cuando el dolor aparece en las relaciones con otra persona es cuando yo no sé qué hacer. Está muy bien decir, mantente al margen, haz que no te afecte en absoluto,
Pero eso resulta más fácil de decir que de hacer. A mí me hacen daño las palabras y las acciones de las personas con quien tengo relaciones. Y esa es la reposición que le hace Neil a Dios, así es como le replica, y esta sesión empieza en esa contestación de Dios a esa réplica. Y dice así: llegará el día en que no te lo harán, no te harán daño las palabras y las acciones de las personas con quienes tienes relaciones. Dice Dios, llegará el día en que no te lo harán. Y será el día en que realices y actualices el auténtico significado de las relaciones con los demás, su auténtica razón. Claro, lo que decía Dios al principio, las relaciones tienen un propósito. Como decía Jesús en un curso de milagros, son un recurso de aprendizaje extraordinario, pero es un recurso de aprendizaje para la evolución, para el crecimiento espiritual de cada uno de los que se dan de la mano y continúan su camino paralelamente de la mano, paralelamente, pero si les asignas propósitos mundanos, este mundo es una locura y cualquier institución basada en las reglas de este mundo está destinada al fracaso. Y así se ve con las relaciones humanas en las cuales la mayoría acaban fracasando. Si reaccionas del modo en que lo haces, es porque has olvidado esto. ¿Cuál es el propósito profundo, espiritual de una relación? Pero eso está bien, reconoce Dios. Forma parte del proceso de crecimiento. Claro, hemos venido a colocarnos en esas situaciones de confusión e incomprensión para desde ahí, a través de esta experiencia durísima, poder ir sacando conclusiones. Forma parte de la evolución. Es la obra del alma la que construyes en la relación con los demás. Se trata de un grandioso conocimiento, de un grandioso recuerdo. Hasta que recuerdes eso, que es la obra del alma, que el espíritu tenía un propósito para establecer la experiencia humana, y dentro de la experiencia humana, las relaciones como el recurso más importante de experiencia. Cuando recuerdes que todo eso viene de ese propósito del espíritu, y recuerdes también cómo utilizar la relación como una herramienta en la creación de ti mismo, hasta que recuerdes eso, debes trabajar en el nivel en el que estás. ¿Se lo reconoce Dios? Pues sí, sí, como dice Jesús en un curso de milagros, hay que ir corrigiendo de nivel en nivel. Y eso, pues, en la experiencia humana se ha diseñado de esta forma ardua porque es un gran conocimiento el que se obtiene. Es una gran empresa. Hay una gran inversión del espíritu en la experiencia humana. Inversión en el sentido profundo, la experiencia humana es lo invertido completamente a la naturaleza, atributos y entorno del espíritu. Por eso es una gran inversión, porque es lo invertido completamente. Y también en el sentido de obtener un beneficio. El espíritu ha invertido mucho en la experiencia humana porque mucho va a sacar de ella, de autoconocimiento de sí mismo. Es la obra del alma la que construyes en la relación con los demás. Se trata de un grandioso conocimiento, de un grandioso recuerdo. Hasta que recuerdes eso y recuerdes también cómo utilizar la relación como una herramienta en la creación de ti mismo, debes trabajar en el nivel en el que estás. Sí, claro. Y vas aprendiendo, subiendo escalones. El nivel del conocimiento, el nivel de la voluntad, el nivel de la remembranza. Así, sigue diciendo Dios, hay una serie de cosas que puedes hacer cuando reaccionas con dolor ante lo que la otra persona es, dice o hace. Una serie de cosas. Va a dar Dios una serie de consejos prácticos. Interesante. La primera es admitir con franqueza lo que sientes exactamente, tanto a ti mismo como a la otra persona. Esto recuerda
las reglas para tomar decisiones del capítulo 30 de Un curso de milagros. Lo primero es reconocer qué se está sintiendo y si lo que estás sintiendo te gusta o no. Porque si no identificas el por qué te encuentras mal, si no traes el sentimiento a la consciencia y dices, no me gusta esto que estoy sintiendo, no puedes volver a tomar una decisión diferente de algo que no estás identificando con plena consciencia. Primera de las cosas que puedes hacer cuando reaccionas con dolor ante lo que la otra persona es, dice o hace. Admitir con franqueza lo que sientes exactamente. Si ese sentimiento lo reprimes, lo ocultas. Si lo sientes, lo identificas y lo expresas, ya lo tienes ahí enfrente. Ya puedes realmente a partir de ahí tener base para decidir que eso no te gusta y que quieres otra cosa. La primera es admitir con franqueza lo que sientes exactamente, tanto a ti mismo como a la otra persona. Muchos de vosotros tenéis miedo de hacer esto, pues pensáis que vais a quedar mal. En alguna parte, en lo más profundo de vosotros, os dais cuenta de que probablemente es ridículo que penséis así. Es decir, si a mí me duele algo que dice fulanita y disimulo, pues entonces me estoy ocultando ante fulanita. Me estoy ocultando ante fulanita. No estoy siendo quien soy. Fulanita, yo seré como sea, pero esto me ha dolido. ¿Y qué quieres que te diga? Es así. Esto es lo que dice Dios que hay que hacer. Pero fíjate, reconoce Dios que en alguna parte, en lo más profundo de nosotros, nos damos cuenta de que probablemente es ridículo que pensemos así. Probablemente resulta mezquino. Sois mejores que eso, escenifica Dios. Pero no es culpa vuestra. Seguís pensando así. Es decir, tú actúas, fulanita, a mí no me duele lo que tú dices y te sigue doliendo. Y entonces te estás desalineando de ti, te estás separando de lo que tú eres en realidad. ¿Y por qué te separas y quieres ser otro? Porque juzgas lo que eres. Porque aquí en la dualidad lo interpretas como malo. Si tú dices una cosa y a mí me duele, pues soy débil. Entonces es malo ser débil, con lo cual disimulo que no me duele lo que dices. Dice Dios, ese no es el buen camino. Solo hay una cosa que puedes hacer al respecto. Debes honrar tus sentimientos, puesto que honrar tus sentimientos significa honrarte a ti mismo, seas lo que seas en ese momento. Vale, querrás ser otra cosa, pero ahora mismo eres eso. Y cuando seas otra cosa, honra lo que seas después. Oye, no me ha gustado que me duela lo que has dicho porque parezco débil, pero es lo que hay. Y yo soy así y yo me honro. Y no me gusta. Bueno, pues haré para que la siguiente vez que digas eso, pues yo haya cambiado de mentalidad y entienda una serie de cosas que eviten que eso me duela. Pero desde dentro mío, lo que no voy a hacer es desdoblarme fuera y parecer algo que no soy y que siento dentro. Debes honrar tus sentimientos, puesto que honrar tus sentimientos significa honrarte a ti mismo. Y debes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedes aspirar a entender y honrar los sentimientos de otra persona? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no puedes honrar los que albergas en tu interior. Esta frase es para enmarcar. A mí, de verdad, me parece una frase para enmarcar. ¿Cómo puedes honrar los sentimientos de otra persona si no eres capaz de honrar los tuyos propios? ¿Cómo puedes entender lo que otra persona siente si no puedes entender lo que sientes tú y honrarlo y reconocerlo? Impresionante. La primera pregunta,
en cualquier proceso de interacción con otra persona es quién soy y quién quiero ser en relación con ella o él, en relación con ello. ¿Quién soy y quién quiero ser? ¿Quién soy? Soy este. Ya está, soy este. No voy a parecer que soy otro, soy este. Y en esta relación, en esa interacción, ¿quién quiero llegar a ser? Dice Dios, son dos preguntas fundamentales antes de empezar ninguna relación. A menudo no recordáis quiénes sois. Todo esto va con mayúsculas, ¿eh? Quién soy, quién quiero ser, va con mayúsculas. No estamos hablando de mejorar de un personaje humano mejor. Estamos hablando, las mayúsculas se refieren al espíritu. A menudo no recordáis quiénes sois y no sabéis quiénes queréis ser, hasta que probáis algunos modos de ser. Dios está reconociendo que una cosa es lo que sería lo mejor y otra cosa es que la experiencia humana es como es. Entonces Él reconoce. No sabéis quiénes sois y no sabéis quiénes queréis ser hasta que probáis algunos modos de ser. Voy a ser de esta forma, a ver qué siento, voy a ser de esta otra, uy, pues mira, no me he sentido bien, voy a ser de esta de más allá, me he fijado en uno que es así con su pareja y voy a ver si, uy, pues tampoco me ha gustado. Probáis varias formas de ser hasta que... He aquí por qué resulta tan importante ahorrar vuestros sentimientos más auténticos, porque si en esa prueba vais descubriendo finalmente lo que hay dentro, es porque primero habéis hecho una proclama, yo soy quien yo soy. Y esto se puede hacer a nivel de personaje y a nivel elevadísimo. Si tú no tienes una consciencia elevadísima, pues hazlo a nivel de personaje. Oye, yo tengo estos principios y son los míos. Y a diferencia de lo que hace Groucho Marx, que dice, si no le gustan, pues tengo otros. No, no, estos son mis principios. Y entonces yo no voy a disimular. Y si te parece bien, bien, y si no, pues también. Ya está. Eso sí, tus principios irán cambiando porque esto es otra cosa que tienes que entender, que las relaciones son para crecer y crecer es dinamismo y es cambio, irán cambiando y en cada momento tus principios serán otros. Pero si tú te desdoblas y haces algo que no eres, haces de alguien que no eres, pues entonces no estás jugando el juego con las reglas del juego, estás jugando otro juego y entonces no hay una bueno, sí, aprenderás que no debes desdoblarte y que la siguiente tendrás que ser tú. Por eso dice Dios, está bien, es el proceso en el que estás, vale, pero si un estudiante de espiritualidad quisiera tener la respuesta, aquí la está dando Dios. Sé quién eres en una relación, porque si empiezas siendo quien no eres, esa relación no obtiene el beneficio de la interacción entre ambos que podría obtener. Lo que estás aprendiendo es que la siguiente relación tienes que ser quien eres en vez de ser el que crees que el otro quiere que seas. Pero todo esto es una cuestión de escalones y de niveles. Si vuestro primer sentimiento es negativo, cuando probáis otros modos de ser, el hecho de tener dicho sentimiento a menudo es suficiente para desecharlo. Es cuando estáis coléricos, estáis molestos, estáis disgustados, estáis furiosos, tenéis el sentimiento de querer hacer daño. Cuando podéis rechazar estos sentimientos primarios, en tanto no forman parte de quienes queréis ser. Es decir, si tú no te admites a ti mismo en la interacción con otra persona, en un conflicto diario, en algo que ha dicho tu pareja, si no te admites a ti mismo que estás colérico, que estás molesto, que estás disgustado, que estás furioso y que incluso quieres hacerle daño por lo que ha dicho, si no lo admites, no puedes rechazar esos sentimientos primarios porque no los estás identificando. Si tú no lo admites, los ocultas. Si tú los reprimes y disimulas y sonríes y te haces como que no te ha pasado nada, no puedes afrontar
directamente esa nueva elección. El maestro es aquel que ha vivido las suficientes de tales experiencias como para saber por adelantado cuál es su elección definitiva. El maestro, como bien dice el refrán, está de vuelta ya de todas esas experiencias, ha tenido muchas, no solo ha tenido muchas, sino que se ha aplicado consciente, intencional y comprometidamente a aprender de todas ellas y a crear siempre de sí mismo una versión mejor cada vez. Y entonces acaba sabiendo por adelantado cuál es la elección definitiva y final. Fijaos que esto tiene mucho que ver con la primera cosa que le ha dicho Dios a Neil después de su réplica, con lo que hemos empezado este vídeo. Decía Neil, a mí me hacen daño las palabras y las acciones de las personas con quienes tengo relaciones. Esa es la verdad. Y te dice, y lo primero que le contesta a Dios es, llegará el día en que no te lo harán. Y ahora dice, el maestro es aquel que ha vivido las suficientes de tales experiencias como para saber por adelantado cuál es su elección definitiva en cuanto a cómo tomarse lo que su pareja, su amigo, su relación pueda decir o hacer. En cuanto a cómo tomárselo, ha tenido suficientes de esas experiencias el maestro como para darse cuenta de qué hay detrás de esa interacción en realidad. Esto es ver ataque en los comportamientos de los demás o ver en esos comportamientos peticiones de ayuda o peticiones de amor. Es eso, es corregir tu percepción en cuanto a eso. El maestro ha corregido su percepción en cuanto a eso. No necesita probar nada ese maestro que ha tenido tantas experiencias y que ya sabe cuál va a ser su elección siempre en cuanto a cómo reaccionar en la interacción con otra persona. Ya ha llevado antes esa ropa y sabe que no le gusta, que no le sienta bien, que no es la suya. Y puesto que la vida de un maestro está dedicada, intención, compromiso, consciencia, a la realización constante del yo, tal como uno mismo sabe que es, entonces nunca albergará esos sentimientos que no le sientan bien. Está diciendo Dios, el maestro ha aprendido de esas experiencias previas, de esas relaciones previas, y ya tiene muy claro. Y ha aprendido porque ha hecho una dedicación constante, comprometida e intencional a la realización del yo, con mayúsculas, del ser. Y entonces lo ha aprendido ya y lo sabe, y sabe que él no va a responder conforme a lo que no va con su auténtica naturaleza. Y ya lo ha aprendido y no quiere volver a situarse en la situación de tener una reacción con su pareja o con su amigo o con quien sea, que luego le va a doler a él mismo más que al amigo incluso. Ya lo sabe. He aquí por qué los maestros se muestran imperturbables frente a lo que los demás llamarían calamidades. Un maestro bendice la calamidad, pues sabe que a partir de la semilla del desastre y de toda experiencia, crece el yo. Y el segundo objetivo de la vida de un maestro es crecer siempre, ya que una vez se ha realizado plenamente a sí mismo, no tiene otra cosa que hacer excepto que ser más que eso. Esto coincide completamente con la filosofía de Ramta de el pensamiento ilimitado. Ilimitado es siempre, siempre en crecimiento. Es en esta etapa cuando uno pasa de la obra del alma a la obra de Dios. Un maestro muy avanzado, nivel séptimo de consciencia, precisamente según Ramta, el nivel de la iluminación. Yo soy Dios. Y entonces pasas de la obra del alma, crearte a quien eres,
a que ya te has creado, ya eres el humano divino, ya eres el Cristo andante. Y entonces pasas a la obra de Dios, que es expandir esa luz que eres. Y el segundo objetivo de la vida de un maestro, repetimos, es crecer siempre, ya que una vez se ha realizado plenamente a sí mismo, no tiene otra cosa que hacer excepto ser más que eso. Es en esta etapa cuando uno pasa de la obra del alma a la obra de Dios, pues eso es lo que me corresponde a mí, dice Dios, de sí mismo, lógicamente. Entonces ya el personaje humano tiene plena conciencia de quién es Dios. Supondré, a efectos de nuestro análisis, que de momento estás en la obra del alma, le dice Dios a Nil. Estás todavía tratando de realizar, entre paréntesis, de hacer real. Realizar es hacer real. ¿Quién realmente eres? La vida, entre paréntesis, yo, dice Dios de sí mismo, te dará abundantes oportunidades para crearlo. Se está definiendo Dios a sí mismo como la vida, fíjate. La vida, yo, te dará abundantes oportunidades para crearlo. Recuerda que la vida no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. Esta es la idea central de Conversaciones con Dios. Es una idea nuclear en la que insiste constantemente. La vida no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. La conciencia aprovecha estas experiencias para crearse a sí misma e irse creando conforme siente que realmente es. Puedes crear a quien realmente eres una y otra vez. En realidad lo estás haciendo cada día. Sin embargo, actualmente no siempre responderás de la misma manera. Ahora pone un ejemplo Dios muy interesante. Frente a una experiencia externa idéntica, puede que un día decidas ser paciente, amable y cariñoso en relación a esa situación, y otro día puede que decidas enfadarte, ser desagradable y estar triste. Esto nos ocurre a los humanos muy frecuentemente. Ante la misma situación, un día reaccionamos de una y otro de otra. Se llama principio de ritmo. Estamos emocionalmente sometidos a esta ley del vaivén o del péndulo. Dice el Kybalión respecto del principio del ritmo, que el maestro aprende a compensar la ley del ritmo inexorable en la experiencia humana, aprende a compensarla de forma que al final es tan suave que casi es imperceptible ese ritmo. Por eso dice Dios, el maestro siempre responde igual ante la misma situación. Lo va a decir ahora y lo va a explicar muy bien. El maestro es aquel que siempre responde de la misma manera, y esa manera es siempre la opción más elevada. En esto, el maestro es inmediatamente previsible. Por el contrario, el discípulo es totalmente imprevisible. Se puede afirmar, si alguien se halla en camino de ser maestro, lo he entonado mal, se puede afirmar si alguien se halla en camino de ser maestro, simplemente observando con qué grado de previsibilidad escoge la opción más elevada en respuesta o como reacción a una determinada situación. Oye, pues mira, yo ante la misma situación que es que mi pareja diga o haga esto, ya logro un 75% de las veces responder, como dice aquí Dios, de forma paciente, amable y cariñosa, y solo un 25% me enfado, soy desagradable y estoy triste. Bueno, pues dice Dios que se puede ver si alguien está en el camino hacia la maestría cuando cada vez va aumentando el porcentaje de respuestas según la opción más elevada y no según la opción menos elevada.
Por supuesto, esto plantea una pregunta. Dice Dios, ¿cuál es la opción más elevada? Se trata de una pregunta sobre la que han girado las filosofías y las teologías del hombre desde el principio de los tiempos. Si la pregunta te interesa realmente, es que ya estás en camino de ser maestro. Si tú te planteas, ¿cuál es la opción más elevada de reacción en cualquier conflicto de interacción con una pareja? Dice Dios, ya estás en el camino de ser maestro. Y nuestra pregunta es, ¿y cómo no estarías en el camino de ser maestro? Lo va a decir Dios ahora. Ya que es cierto que a la mayoría de las personas les interesa otra pregunta, totalmente distinta. Fijaos, la primera pregunta es, ¿cuál es la opción más elevada de respuesta en esta situación? Y dice Dios, esos son los que están en el camino de ser maestros. Y hay otros que no están en el camino de ser maestros, porque se plantean una segunda pregunta, diferente de la primera. No cuál es la opción más elevada, sino cuál es la opción más beneficiosa, o bien, ¿cómo puedo reducir mis pérdidas al mínimo? Esa es la segunda pregunta, y ahí se ve que esa persona no está en el camino de ser maestro. Todos estamos en el camino espiritual, pero el que está en el camino de ser maestro es el que ha decidido consciente, comprometida e intencionalmente que quiere crearse conforme a su visión más elevada de sí mismo. Cuando se vive la vida desde el punto de vista del control de las pérdidas, el que hace la segunda pregunta, y la optimización de los beneficios, se pierde el auténtico beneficio de la vida, no el beneficio económico, no el beneficio en cuanto a lo que obtengo de esa relación y dejo de obtener y salgo mejor parado o no, no, el auténtico beneficio de la vida profundo, trascendente y espiritual. Se pierde la oportunidad, se pierde la posibilidad, y ello porque una vida vivida de ese modo es una vida vivida con temor, a ver qué gano y qué pierdo, temor, supervivencia, dolor y victimismo, dominio y poder. Ahí no hay amor. Y esa vida afirma una mentira sobre vosotros. Una vida vivida con temor afirma una mentira sobre vosotros, puesto que no sois temor, sois amor. Si vivís con temor, estáis afirmando en vuestra vida una mentira sobre vosotros. Vamos a enmarcarla también. Impresionante. El amor que no necesita protección no puede perderse. Esto es como lo del león y el cordero y la explicación que Jesús en un curso de milagros da de ello. El amor que no necesita protección no puede perderse, pero nunca lo sabréis por propia experiencia si seguís respondiendo a la segunda pregunta. ¿Qué beneficio o pérdida obtengo yo de cómo reacciono con este conflicto? Voy a disimular de esta manera y de esta otra y así. Y entonces haces un cálculo. Pero nunca lo sabréis por propia experiencia que el amor no necesita protección porque no puede perderse. Nunca lo sabréis por propia experiencia si seguís respondiendo a la segunda pregunta y no a la primera. Recordemos que la primera era ¿cuál es la opción más elevada de reacción ante este conflicto, ante eso que dice fulanita o eso que dice que hace fulanita? ¿Cuál es la opción más elevada? O fulanito. Ya que solo una persona que piensa que hay algo que ganar o que perder responde a la segunda pregunta, y solo una persona que contempla la vida de un modo distinto, que se ve a sí misma como un ser superior, que entiende que lo importante no es ganar o perder, sino únicamente amar o dejar de amar, solo esa persona responde a la primera. ¿Cuál es la opción más elevada de reacción ante esta situación?
Quien responde a la primera pregunta afirma, yo soy. Quien responde, esto está mal, está cambiado. Quien responde a la segunda pregunta, la de qué obtengo yo si actúo de una manera o de otra ante este conflicto, afirma, yo soy mi cuerpo. Quien responde a la segunda, quien responde a la primera pregunta, ¿cuál es la opción más elevada aquí? Afirma, yo soy mi alma. Está claro. Y ahora, en medio del texto, te encuentras una pregunta con mayúsculas, aquí en esta página, en la 129, en medio, después de esta frase. Bueno, es que antes había una frase que me he saltado. La frase previa es, quien tenga oídos para oír, que oiga, pues te aseguro que en el momento crítico de toda relación humana solo hay una pregunta. ¿Qué haría el amor? Esta es la que digo yo que aparecía ahí en mayúsculas y en grande. Pero claro, como no había leído lo previo, pues estaba yo un poco explicando que me la encuentro de repente, pero no. Quien tenga oídos para oír, que oiga, pues te aseguro que en el momento crítico de toda relación humana solo hay una pregunta. ¿Qué haría el amor? Ninguna otra pregunta es importante. Ninguna otra pregunta es significativa. Ninguna otra pregunta tiene la menor importancia para vuestra alma. ¿Qué haría el amor? Hay otras equivalentes. ¿Qué haría el Espíritu en esta situación? ¿Qué haría Dios en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría el amor? Bueno, aquí abre Dios una contestación o una explicación de por qué esta es la pregunta crucial y crítica en toda relación humana. Y lo explica. ¿Qué haría el amor? Lo va a explicar ahora maravillosamente bien. Antes de explicarlo, dice, es lo que he leído lo último, ninguna otra pregunta es importante, ninguna otra pregunta es significativa, ninguna otra pregunta tiene la menor importancia para vuestra alma. Pero quiero hacer esta explicación larga de una sola vez y si la hago ahora la voy a tener que cortar. Con lo cual, aunque llevamos solo 37 minutos, no está mal tampoco, podríamos haber seguido un poco más, pero prefiero que esta explicación que va a hacer Dios de por qué la pregunta ¿qué haría el amor en cualquier relación? Es la pregunta más importante. Quiero que esa explicación quede entera en una sesión. Por lo tanto, pues lo vamos a dejar aquí, en ese punto, en la pregunta ¿qué haría el amor? La respuesta a ella, la explicación que va a dar Dios de por qué es la pregunta más interesante, es impresionante, pero la veremos en la siguiente sesión. Y esa sesión será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.